los más pequeños van y maestras. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio. Seguimos estudiando acerca de la oración eh, y no sé cuál ha sido la impresión de cada uno de ustedes con relación a la oración. Creo que para mí ha sido como que tal vez yo nunca había visto la importancia tan grande que tiene la oración. Para mí ha sido oiga, yo no me había fijado. O sea, he mirado muchísimos pasajes o he sido muy sensible a mirar diferentes textos que hablan acerca de la oración y he visto la importancia, repito, de lo que es la oración. No sé cuántas enseñanzas más vamos a tener acerca de la oración, pero creo que van a venir o siguen viniendo temas muy desafiantes y muy, ¿cómo se llama? Muy edificantes para todos y cada uno de nosotros. Les ruego que por favor estén cada uno en su lugar, por favor. Y quería como para introducirnos al tema, hacer una pregunta. Me gustan mucho las preguntas porque como que me llevan a pensar acerca de algo. Y acerca de la oración, yo quería preguntarles, y creo que ayer me cogí un poquito de la tarde, quería colocarlo en el grupo para que pensáramos en algo. No nos va a quedar mucho tiempo para hacerlo, pero yo quisiera preguntarles, ¿Dios contesta todas las oraciones? La pregunta no es si Dios oye todas las oraciones, Dios lo sabe todo, así que Él escucha todas las oraciones que se hacen. La pregunta es si Dios contesta esas oraciones. ¿O le son agradables todas las oraciones que se le hacen a Dios? ¿Para Él es agradable cualquier tipo de oración? Bueno, vamos a avanzar en el estudio que vamos a hacer y vamos a tratar de responder esa pregunta, si todas las oraciones son agradables delante de Dios y cuáles podrían ser agradables y cuáles no, y cuáles razones hay para ello. Pensemos un poquito en el cómo debemos orar. En la enseñanza, creo que primera que tuvimos acerca de este tema, Santiago nos enseñaba, basado en el Padre Nuestro, algunos aspectos, ¿cierto? ¿Recuerdan algunos? ¿Cómo debía ser nuestra oración? Sin vanas repeticiones. Le oramos a Dios como un Padre, porque es nuestro Padre. Eh, Santificamos su nombre es santo, reconocemos en nuestras oraciones y también queremos y anhelamos que se haga la voluntad de Él en medio de nosotros, así como se hace en el cielo. Esos son algunos aspectos que podríamos pensar que son puntuales en la oración. En lo que yo he aprendido en cuanto a la oración, se me enseñó que la oración va dirigida a Dios el Padre, guiados por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, no quiero ser dogmático y digo, si una oración no tiene esos aspectos y al final no decimos en el nombre de Jesús, entonces no es una buena oración. No, no necesariamente. Otras personas dicen, no, la oración puede ser dirigida al Hijo también, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, a cualquiera de ellos está bien dirigida la oración. Me gusta más y veo que el enfoque, para mi gusto, el enfoque principal de la Biblia es que las oraciones van dirigidas al Padre. Creo que no vemos oraciones dirigidas al Espíritu Santo. Pero vuelvo y digo, no pretendo formar una polémica ni ser dogmático aquí. Mm, pero lo que sí creo que nuestra oración debe tener es que debe ser teológicamente correcta. Usted puede escuchar a alguien que dice, empieza orando al Padre, Padre, quiero darte muchas gracias, y dice otras cosas y de pronto dice, porque moriste en la cruz. ¿Eso es una oración teológicamente correcta? No, porque el Padre no murió en la cruz, ¿cierto? Fue el Hijo, ¿cierto? Entonces sí es como tener un orden teológico en nuestra oración. Quizás no por Dios, ¿cierto? Dios es como cuando un niño pequeño le habla a su papá, ¿cierto? Como que usted le entiende lo que él le quiere decir a pesar de que lo diga al revés, usted como padre lo entiende. O a pesar de que esté llorando y sollozando, usted le entiende lo que su hijo quiere decir normalmente. Pero sí pensemos también que cuando alguien nos oye, nuestra oración debe ser ordenada teológicamente. Pensemos en eso. No podemos decir, Espíritu Santo, gracias porque estás a la diestra del Padre, porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo es el que está a la diestra del Padre. Entonces sí, pongámosle sentido a lo que oramos. Vuelvo y digo, especialmente en público, pero también cuando oramos delante del Señor. Hay aspectos que la oración debe tener, nuestras palabras deben estar organizadas. Y creo que es un proceso que se da en la medida de que conocemos la palabra de Dios. Nuestro madurar teológico debe llevarnos a que nuestras oraciones sean más ajustadas a lo que la Biblia dice, porque vamos encontrando diferentes formas que la Biblia nos enseña a orar. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque a través de ella es que encontramos eso. Y vuelvo y digo, como en este estudio
He sido muy sensible a cuando la Biblia nos dice que un personaje bíblico oró y digo, bueno, ¿cómo oró? ¿Qué dijo? ¿Cierto? Miremos esos aspectos y así podemos enriquecer nuestra oración. Ahora, no digo estas cosas para desanimarle, yo creo que es como decirle, es intimidante cuando uno tiene que orar y más cuando tiene que hacerlo en público, ¿verdad? Uno piensa, uy, ¿yo qué digo? ¿Y será que digo? ¿Y cómo lo digo? Y como que mejor no digo porque, por ejemplo, cuando estamos en la reunión de oración todos, sea ahora que es presencial, pues como que más miedo, uy, ¿qué tal yo digo alguna herejía por ahí me quemen? O cuando estoy conectado a la página y estamos orando y uno como que yo mejor no oro porque qué pena, de pronto me equivoco. Yo no lo digo esto para que usted de ahora no, porque qué tal se me olvide y lo que dijeron. Y no lo hago por eso, ¿cierto? O sea, más bien pensemos que es nuestra oración delante del Señor y Él nos escucha. Es a Él que oramos, no oramos para que los demás se agraden con mi oración, ¿cierto? Sí, digo palabras pensando en ellos, por respeto a ellos, ordeno mi oración teológicamente, pero ante todo estoy orando a Dios. Lo que quiero es animarnos unos a otros a crecer en el conocimiento de lo que es la oración, no desanimarlos. No quiero que se sientan, uy, yo no oro porque de pronto la embarro. Ahora, debemos orar porque se nos manda a orar, ¿cierto? Dios, hemos dicho, desde el Antiguo Testamento, en todas partes los profetas oraban. Dios da muchas enseñanzas acerca de lo que es la oración. Jesús nos enseñó a orar. Es un mandato. Debemos hacerlo. Pensemos en la relevancia o la importancia de la oración. En una Biblia Thompson, por ejemplo, tomé la concordancia. Para los que no saben, la concordancia son toman palabras que aparecen en diferentes lugares de la Biblia y sacan una lista. Entonces, si usted busca la palabra orar u oración, yo lo tomé de la Biblia Thompson, pero es una concordancia que es muy generalizada, casi todas las Biblias la tienen. Hay, por ejemplo, 91 notas acerca de la palabra orar o hay 59, bueno, no lo leí, no conté dos veces, sino conté de pronto me haya equivocado, 59 notas acerca de la palabra oración específicamente. Algo así como 150, eh, ¿cómo se llama? 150 versículos donde la palabra oración aparece. Y muchos de ellos son mandatos directamente a orar, ¿cierto? Oraréis así. Y piense que solamente utilicé la palabra oración y orar, no utilicé sus sinónimos, ¿cierto? Como clamar, como suplicar. Entonces son muchas más las notas que hay o los versículos que nos hablan acerca de la oración. Con esto lo que quiero es resaltar la importancia de la oración. Dios nos manda a orar y quiere que oremos. En cuanto a características o ingredientes que una buena oración debe tener, hace unos años atrás leí un acróstico, utilizando la palabra casa. La primera, la C, con la C es confesión de pecados. Nuestra oración debiera tener confesión de pecados, ¿cierto? Debemos confesar, nos acercamos a Él y pues casi siempre de uno o de otro modo le hemos fallado, entonces nuestra oración debe tener una confesión de pecados. Con la A del acróstico, adoración y alabanza. Cuando nos acercamos a Dios, estamos ante el que es digno de toda la gloria y de toda la alabanza. Podría o debería de tener adoración y alabanza en nuestra oración. Alabar su grandeza, alabar su nombre, alabar quién es Él. Hay muchos aspectos por los cuales Él puede y debe ser alabado. Así que en la S sería súplica, es la petición. Cuando oramos a Dios, normalmente estamos pidiendo algo, ¿cierto? Una situación que nos estaba quejando, una necesidad material, una necesidad espiritual, intercedemos por alguien. En cuanto a la súplica, hay muchos aspectos, ¿cierto? Podemos interceder por otros. Y la última A del acróstico sería agradecimiento. Nuestra oración debe tener agradecimiento. Creo que somos muy dados y por eso se nos dice que se nos compara con las ovejas porque todo es me, ¿cierto? Es salva, me, da, me, ayuda, me, pero muchas veces nuestra oración no tiene agradecimiento a Dios, ¿cierto? Está bien y creo que nos falta a veces eso, decir, bueno, estábamos orando a Dios por esto, démosle gracias a Dios porque nos respondió, ¿cierto? Muchas veces Él no responde lo que estamos pidiendo. Entonces, qué bueno que también, así como le pedimos a todos los que conocemos que por favor estén orando por tal cosa, también coloquemos una nota y digamos, agradezcamos a Dios porque ya sucedió tal cosa, porque ya. Ser agradecidos, que nuestra oración no sea solamente en términos de pedir solamente. Entonces, no sé si el acróstico casa le resulte útil. Yo a veces lo pienso y digo, uy, sí, me faltó esto, sí, como que trato de que mi oración se parezca a eso. Creo que son herramientas que nos ayudan a organizar lo que debe ser nuestra
oración. La oración es un mandato del Señor, sí, pero ahora se nos enseñaba que orar es hablar con Dios, pero imaginemos el gran privilegio que es hablar con Dios, ¿cierto? Es hablar con Dios, es cierto, pero no es hablar como con cualquier persona. Quizás cuando usted pasa una circunstancia, no sé, pensemos que usted está en un hospital y no le atienden, usted quisiera poder hablar con el gerente y decir, oiga, mire este desorden que hay y no están atendiendo. O sea, usted quiere hablar con el que está a cargo, si es un problema, no sé, en su trabajo, usted, yo quiero hablar con el jefe, o si es un problema en la ciudad con el alcalde o con el gobernador. Pero, pero al orar, imagínese que tenemos el privilegio de hablar nada más y nada menos que con el creador, con el dueño, con el soberano, con el omnipotente. Estamos ante él. ¿A quién más podríamos tener a la mano para pedirle, cierto? Aquel que puede cambiar las circunstancias y moverlas, aquel que puede ajustar las cosas, aquel que conoce las circunstancias injustas que pueden estar pasando. Qué privilegio tan grande que tenemos como creyentes. No sé si lo han vislumbrado así. Vuelvo y digo, para mí ha sido estudiar este tema, ha sido eso, como que decir, oiga, a pesar de que sabemos y se nos enseñó a orar desde que conocimos del Señor, pero esto de decir, es que estamos hablando es con el dueño. No estamos hablando con intermediarios, estamos hablando con el que todo lo puede, así que es un privilegio muy grande y que quizás a veces perdemos ese privilegio, ¿cierto? No lo hacemos con la frecuencia que lo debiéramos hacer. Como creyentes somos muy afortunados en poder confesar nuestros pecados a aquel que nos puede dar el perdón definitivo, ¿cierto? Cuando ofendemos a alguien, corremos el riesgo de que al pedirle disculpas al ofendido nos diga, no lo voy a perdonar, no puedo, no me nace, no quiero. Usted no se merece el perdón. Pero cuando confesamos nuestros pecados a aquel que nos perdona, pues estamos ante el gran perdonador. Podemos hablar con aquel, podemos alabar a aquel que es digno de toda la gloria y toda la honra, ¿cierto? Cuando oramos, podemos llevar nuestras súplicas a aquel que todo lo puede, al Todopoderoso. Y podemos agradecer a aquel que todo nos da, que no se nos olvide eso, vuelvo y digo, agradecer y pensar que hasta el aire que estamos respirando en este momento es por su gracia que lo tenemos. Es a Él con el que estamos hablando o con el quizás con el que estamos dejando de hablar. Es un privilegio grande, pero vuelvo y digo, no lo descuidemos. Ahora vamos a ir a la Biblia a mirar algún texto, pero antes de hacer eso quiero que oremos porque una enseñanza acerca de la oración sin oración pues me queda coja. Dios Padre Santo y Poderoso, queremos dirigirnos a ti en oración, Señor. Queremos que nos hables acerca de lo que significa la oración, Señor. Tú dejaste ese privilegio para nosotros, pero ayúdanos a ver que quizás no lo estamos haciendo de la mejor manera, no lo estamos haciendo con la frecuencia que debemos, no lo estamos haciendo de la forma en que más te agradaría a ti, Señor. Por favor, dirígenos, ayúdanos a entender la verdad de tu palabra, ayúdanos a aplicar la Biblia en este aspecto de nuestra vida. Tú conoces la situación espiritual de todos y cada uno de nosotros. Tú sabes lo que necesitamos de ti en este instante, así que oramos que hables a cada uno de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno, Señor. Tú conoces a aquel que no te conoce quizás. Quieres salvarle, Señor, y lo has traído con ese propósito. Dale un corazón dispuesto y habla directamente a su corazón, Señor. Tú conoces al desanimado, tú conoces al que está dolorido, tú conoces al que está enfermo, tú conoces al que está luchando con la tentación, Señor. Y para todos y cada uno de nosotros tienes una palabra, Señor. Háblanos, guíanos a través de tu espíritu. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús, aquel que se entregó y que con ello mostró su amor por nosotros. Amén. Vamos a Santiago capítulo 5, un texto que estudiamos hace poco estudiamos Santiago. Quiero que miremos 5:16. Vamos a leer la parte B nada más, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, pero si quieren estar ahí, Santiago 5:16. La parte B dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Como lo dice en Reina Valera, la oración puede mucho. Se los leo como lo dice acá, me gusta que lo extiende un poquito más. Dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y creo que ese, de ahí quiero tomar el título para esta enseñanza. Le quise colocar nuestra oración eficaz, no la oración eficaz como hablando de algo que no tiene que ver con nosotros, sino nuestra oración eficaz. Así quiero que llamemos a esta enseñanza.
Tomando la palabra eficaz que está en Reina Valera y pensando en nuestra pregunta, ¿son agradables todas las oraciones a Dios? Creo que pensando en esto que dice este versículo tendríamos que decir que no, porque si hay oraciones eficaces, también implica que no hay, que hay oraciones que son ineficaces. Y que si son ineficaces, entonces no sirven para nada. O sea, si mi oración no está siendo eficaz, entonces no está llegando a ningún lado. Pero antes de avanzar un poquito, miremos los versículos 17 y 18 de ahí mismo de Santiago. Y se nos habla de una persona. Dice 17 de Santiago, dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Me gusta el ejemplo que Santiago cita. No toma a Jesús como un ejemplo de oración. Obviamente Jesús es un ejemplo de oración, ¿cierto? O sea, si usted mira los evangelios, Jesús oraba en todo tiempo, a la madrugada, oraba persistentemente. Recuerda la historia cuando está orando y sus discípulos se quedan dormidos, él tiene que despertarlos muchas veces. Bueno, Jesús era un ejemplo de oración en la madrugada, en la noche, cuando estaba afligido, en todo momento oraba. Pero me gusta porque Santiago aquí nos dice algo, nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice ahí. Aquí en en Nueva Traducción Viviente dice, era sujeto a pasiones, era débil, era humano. Se nos nombra a alguien que era sujeto a pasiones, que era tan débil y tan frágil como ustedes y yo, que a veces nos desanimamos, que a veces cedemos a la tentación, que a veces no tenemos la fe para orar, ¿cierto? Pero se nos cita y nos dice que así puede ser o así debe ser nuestra oración. Dice que él oró fervientemente y no llovió durante 3 meses o 3 años. 3 años, yo tengo aquí notas muy bien. 3 años y medio. Y luego oró y otra vez volvió a llover. Ahora, me gusta mucho la historia de Elías. No sé si usted la ha leído. Está en Segunda de Reyes, más o menos capítulos 17 al 20. Me fascina, por ejemplo, mucho la historia de Elías y los profetas de Baal. La primera vez que leí esa historia me parece tan impactante. O sea, digo, es este Dios obrando de una manera, callando bocas completamente. No sé si habrá alguna película, si alguien ha visto una película que muestre eso de una manera impactante. Chévere que me la recomienden o que nos la recomienden. Es muy chévere, o sea, esa historia de ver Dios obrando en la vida, pero la historia de cuando oró para que no lloviera es nombrada muy poco, es muy superficial lo que se nos narra en Reyes. Solo se nos dice cuando Elías le anuncia al poderoso rey y malvado rey Acab, uno de los reyes más malos que ha habido en la historia de Israel. Y Dios usa a Elías para anunciarle que no va a llover por un buen tiempo, ¿cierto? Y luego, ya como en el capítulo, creo que es al final del 17, cuando otra vez Elías ora para que llueva y viene la lluvia, y también es muy impactante esa historia. Y también muestra cómo Dios sustentó a Elías en medio de eso, porque si no llovía, entonces hubo mucha escasez y hambre, ¿cierto? Que no habían cultivos, ellos eran una comunidad netamente agrícola o dependían de la agricultura muy fuertemente, así que si no había lluvia, no había comida y Dios sustentó a Elías. Pero también vemos a Elías después de la historia de los profetas de Baal, que es una de las historias, vuelvo y digo, más impactantes para mi gusto en la Biblia. Después, a la siguiente escena, entonces Elías se asusta después de que ve el poder de Dios cuando baja el fuego y consume el sacrificio y consume la leña. Y luego él está asustado porque una mujer, Jezabel, la esposa del rey, lo amenazó. Y él entonces se deprime y se va y se siente triste y se quiere morir. Y uno dice, pero acaba de ver el poder de Dios y ahora ya está. Pero esas son las pasiones que están en nosotros, ¿cierto? Un día tenemos mucha fe, un día somos muy fuertes espiritualmente y al día siguiente podemos estar por el piso espiritualmente. Pero aún así, dice, el ejemplo que citan, que cita Santiago es Elías, oró fervientemente, ¿cierto? Y dice que así podemos orar a Dios, a pesar de nuestras debilidades. Y eso nos anima. Ahora veamos 4 características que debe tener una oración eficaz, como la oración que se nos dice de Elías. La primera de ellas sería orar en comunión con Dios.
Cuando dice que la oración eficaz del justo, está describiendo a una persona, lo describe como el justo. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando que alguien es justo? A que es una persona que ha recibido la justicia de Cristo en él, ha sido imputada la justicia de Dios en él. Ya no es un injusto, a pesar de que él no ha hecho obras justas suficientes, ahora la justicia de Cristo está puesta en él. Entonces, no es cualquier oración, es la oración del justo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, sino usted lo ha entregado a su vida, la primera oración que Dios está esperando de usted es la oración de arrepentimiento, la oración en la cual usted se pone a cuentas con Dios, la oración en la cual usted confiesa su pecado y le pide que Jesús sea su Salvador. Él sí va a escuchar esa oración. Pero en cuanto a las demás peticiones, bueno, por lo que la Biblia enseña, pensaría que no, que Él la va a escuchar, pero quizás no la va a responder. ¿Puede hacerlo? Sí, eso verán. Pero la primera oración que Dios anhela es la oración de arrepentimiento. Pero aún en usted y yo, que somos creyentes, que llevamos tiempos andando en su camino, no importa cuánto tiempo, pero que ya somos creyentes, el pecado puede crear una barrera entre Dios y nosotros. Vamos a Isaías 59. Le pido el favor a Martín, ¿me puedes ayudar a leer? Isaías 59, 1 y 2. Tú tienes nueva traducción viviente, creo. Gracias. Isaías 59, 1 y 2. Sí, 1 y 2. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Gracias, Martín. Dice que su brazo sigue siendo fuerte. El brazo de Dios es fuerte, o sea, figurativamente como lo muestra allí. Claro, Dios tiene todo el poder para ayudarnos en medio de nuestras circunstancias. Su brazo no se volvió pequeño, no es que ahora ya no puede, no es que las cosas han cambiado tanto que Dios ahora no puede obrar, no. Dice que puede seguir obrando. O es que su oído ahora está, no sé, cerrado y no alcanza a escuchar, se está quedando sordo. No, dice que el pecado causó una división, una separación entre Dios y nosotros. Entonces, Él a propósito cerró su oído a causa del pecado para no escuchar las peticiones. Entonces, cuando estamos en pecado como creyentes, Dios puede cerrar su oído y no escuchar nuestra oración. En primera de Pedro 3:7 no lo vamos a leer, pero dice que como hombres, escuchen los hombres casados especialmente, por no honrar, tratar sabiamente a nuestras esposas, nuestras oraciones pueden tener estorbo. Nuestras oraciones, por no ser, tratar a nuestra esposa como vaso más frágil, nuestra oración tiene estorbo. Así que pensemos en esas cosas. Cuando nuestra oración parece no llegar delante de Dios, puede estar pasando esto. Pero ¿cuál sería la solución allí? Cuando hemos pecado, debemos orar en arrepentimiento a Dios. ¿Recuerdan la enseñanza que nos dio Arnold en el Salmo 51? Era una oración de arrepentimiento, ¿cierto? David había pecado y en el encabezado de la oración se nos dice eso. Había acabado de pecar y pecar de una manera grotesca, de una manera escandalosa y vergonzosa. Pero David estaba haciendo lo que debía hacer, arrepentirse delante de Dios y restablecer esa comunión. Quizás la oración de David no estaba siendo escuchada, pero precisamente David hace la oración que necesitaba hacer en ese momento, una oración de arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él nos oye, nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Nos limpia de la maldad y otra vez estamos en comunión con Él. Así que si eso está obstruyendo nuestra oración, debemos confesar nuestro pecado. Una segunda característica, punto B, sería orar de acuerdo a su voluntad. Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Evangelio de Juan 15:7 dice, si ustedes permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido, de acuerdo a su voluntad. Ahora, me gusta cómo lo enfoca Juan citando al Señor Jesús. La palabra debe ser nuestra guía. Si su palabra, la palabra de Dios permanece en mí, entonces yo voy a pedir de acuerdo a su voluntad y mis oraciones van a ser escuchadas. En otras partes, creo que en Santiago también hay citas acerca de eso, de orar de acuerdo a su voluntad. Yo no le puedo pedir a Dios que haga algo contrario a su voluntad, ¿cierto? O sea, como quizás un hombre o una mujer que está orando por su futura esposa o esposo y le pide a Dios por alguien no creyente. La Biblia es clara en decir que no. La Biblia es clara en decir que no debemos formar yugo desigual con los incrédulos, ¿cierto? Si usted ora por alguien no creyente, Dios no va a escuchar esa oración. Quizás si le parece que esa persona podría ser, bueno, ore primero que el Señor le salve, primero que Dios le rescate a esa persona, pero no involucre sus sentimientos allí porque está fuera de la voluntad de Dios. Escuché una vez la historia de una mujer que le pedía a sus pastores que fueran a orar porque su familia iba a colocar un bar para tomar trago y todo eso. ¿Dios bendeciría esa oración? Yo pienso que no, ¿cierto? Estaba pidiendo por algo que no es agradable delante de Dios. Entonces, pensemos en eso, la voluntad de Dios en medio de lo que yo estoy pidiendo. ¿Eso estará de acuerdo? La palabra de Dios debe ser nuestra guía y la fuente de nuestras oraciones. Debemos permanecer en su palabra para pedir. Si pensemos que si orar es hablar con Dios, eso estamos aprendiendo, pues piense que es una comunicación bidireccional. Cuando yo oro, yo le estoy hablando a Dios y cuando yo leo la palabra, Dios me está contestando, ¿cierto? Dios puede responder sí a mi petición. Dios puede responder no a mi petición o Dios me puede responder espera el tiempo que yo tengo para eso, ¿cierto? De acuerdo a su voluntad y de acuerdo al tiempo que Él tiene preparado. Pero la palabra de Dios es consuelo y guía en medio de eso, porque a veces pedimos por algo y decimos, bueno, pero ¿por qué no sucede lo que yo estoy pidiendo? Bueno, si vamos a la palabra, quizás Dios nos va a permitir entender por qué no está permitiendo esto. O si de pronto nos va a dar esa petición, nos va quizás a hacer entender qué es lo que Dios quiere a través de darnos esto. O si nos dice espera, también va a ser de consuelo, ¿cierto? Cuando uno pide algo, uno quisiera que sucediera lo más pronto posible. Pero la palabra de Dios es consuelo en medio de todo esto, es decir, bueno, el Señor es sabio y soberano. Necesitamos orar y leer la Biblia de una manera complementaria, ¿cierto? Debemos leer para orar de acuerdo a la palabra y debemos orar para leer la Biblia, ¿cierto? Las dos cosas deben estar unidas. Orar para leer y leer para orar. Eso enriquece nuestra oración. Eso nos lleva a tener una oración teológicamente correcta, una oración de acuerdo a su voluntad. No podemos orar fuera de la palabra del Señor. A través de ellas que entendemos qué cosas serían y qué cosas no serían agradables a Dios. Nuestra oración no se puede hacer en un vacío. Uno mira, no sé, yo leo muchos canales de noticias y ahí de vez en cuando oración para, no sé, oración para prosperar económicamente, oración por no sé qué oración. Pero esas oraciones normalmente no van dirigidas al Dios verdadero, sino son las oraciones a los ángeles, oraciones a San no sé quién. Son oraciones que son oraciones, pero que no son de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, podemos concluir que Dios no escucha todas las, o no responde todas las oraciones, ¿cierto? Las oraciones deben ser de acuerdo a lo que Dios nos dice y como les digo, su palabra es la que nos revela cuáles son las características de la oración que es agradable delante de Dios. Punto C, debemos orar con fe. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Si nuestra oración no va dirigida con fe al Señor es porque no lo
No lo conocemos, por eso les digo, si usted y yo fundamentamos nuestra oración en la palabra de Dios, entonces podemos orar con fe, ¿cierto? Si sabemos que eso que le estamos pidiendo sí es posiblemente la voluntad de Dios, nuestra fe puede girar en que sí, que Dios es bastante posible que va a responder. Pero tener fe no quiere decir que yo no deba hacer nada en cuanto a esto que estoy pidiendo. Más bien, la fe nos debe llevar a obrar con relación a eso normalmente. Recuerda la historia que nos compartía Germán la semana pasada acerca de la oración de Josafat. Recuerdo que en alguna parte dice, estad quietos, y podemos malinterpretar ese estad quietos, y es decir, bueno, pues yo voy a orar y que el Señor haga, entonces yo oro por alguna razón y me quedo quieto en la casa esperando que Dios haga su parte. Sí, el Señor les dice, estad quietos, pero en cuanto específicamente en cuanto a pelear la batalla, ¿cierto? Pero sí debían salir, ir, estar en el lugar y Dios iba a obrar, ¿cierto? Dios les dio unas instrucciones. Entonces la fe no implica que yo me quedo quieto, la fe implica que yo me muevo en relación a lo que Dios quiere que yo haga en esa circunstancia. San Agustín o Agustín, como le dicen algunos, decía, ora como si todo dependiera de Dios y luego actúa como si todo dependiera de ti. Entonces es orar por todas las cosas, pero a la vez obrar en todas las cosas, como decían los abuelitos, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿cierto? Si yo estoy buscando trabajo, debo orar y pasar hojas de vida, ¿cierto? Porque yo estoy buscando trabajo y estás orando, claro, la paso orando todo el día. ¿Has pasado hojas de vida? No, no, estoy esperando que está pasando hojas de vida al cielo, será. Estoy enfermo, oro y ¿qué hago? Voy al médico, tomo medicamentos, quizás tengo que quitar algún alimento, quizás tengo que hacer algo, ¿cierto? Es orar y obrar de acuerdo a eso. Quiero que mi familia o mi familiar, mi hijo, mi esposo, mi no sé quién, conozca al Señor. ¿Oro y qué hago? Voy y le comparto el Evangelio de Dios, ¿cierto? A veces A veces cometemos el error de no orar por eso, ¿cierto? De ir, como decimos, en la carne a hacer algo, ¿cierto? Entonces, estoy sin trabajo, entonces no me preocupa, yo no tengo tiempo de orar, tengo que irme desde las 5 de la mañana a las 8 de la noche a pasar hojas de vida y a hablar con los amigos a ver quién me ayuda, pero se nos olvida orar, ¿cierto? Pero podemos pasar al otro extremo y decir, no, yo la paso de 5 a 8 orando, pero no estoy pasando hojas de vida ni estoy como que preparándome para conseguir un trabajo. Y lo mismo en cuanto a predicar el Evangelio, podemos estar listos a hablarle a todo el mundo, pero no oramos previamente por esa persona o por ese momento, porque a veces se nos da la oportunidad de hablarle a alguien que no sabíamos que nos íbamos a encontrar, así que no podemos orar específicamente por una persona, pero sí por un momento que puede suceder. Entonces, es equilibrar estas cosas, orar y obrar. Vuelvo y digo, a veces somos muy dados a orar y se nos olvida orar, o somos muy dados a orar, casi que no es muy frecuentemente esa parte, pero no obramos con relación a esto. Punto D sería orar fervientemente. Aquí sería Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Sean agradecidos en todas las circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Es 17, perdón. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. O como dice Reina Valera, dicen, orad sin cesar, no sin cesar, sino sin cesar. Somos llamados a orar en todo tiempo. Orar sin cesar no significa que yo oro 8 horas ahí orando, no, sino que oro constantemente. Quizás oro en mi tiempo devocional en la mañana, comparto mi petición en el grupo de oración con los hermanos, quizás en la noche y quizás oro en el transcurso del día. A veces no tenemos que entender que la oración tiene que ser algo tan formal, ¿cierto? No tiene que ser, no sé, tiene que ser de rodillas o tiene que ser, sino a veces podemos ir caminando o conduciendo o no sé, y vamos, Señor, por favor, ayúdame en esta circunstancia. Así sea una oración mental a veces, ¿cierto? Es, Señor, ayúdame con esta lucha o eso es orar sin cesar, es en todo tiempo, en toda circunstancia, ¿cierto? Como que esa circunstancia que nos está afligiendo, tenemos que llevarla en oración en todo momento. ¿No le ha pasado algo que algo le robe la paz a usted? Como pienso en un diagnóstico médico que el médico le dijo sus exámenes no están como muy bien, venga y hablamos y uno todo el camino se va pensando como que qué será lo que me van a decir y uno como que no puede dormir y se despierta a las 3 de la mañana pensando y en el bus va pensando y está comiendo y está pensando a eso. De alguna manera es normal que vengan esas preocupaciones, pero lo que tenemos que hacer es orar por eso. Señor, si este diagnóstico no es lo que yo estoy esperando, entonces dame la fuerza
Ayúdame a confiar que tienes el control. Ayúdame a confiar que tienes el poder. Ayúdame a saber que se hará tu voluntad en todo esto. Es como que esas circunstancias, especialmente que nos afligen, que nos roban la paz, que tienden a separarnos del Señor, que quizás Dios las permitió para acercarnos a Él, muchas veces nos pueden alejar de Él, ¿cierto? Las aflicciones, creo que me pasa mucho eso, o sea, creo que tengo mucho que aprender y practicar acerca de la oración. Para mí ha sido interesante estudiar esto y lo que nos han compartido en las otras enseñanzas, porque cuando yo me aflijo por algo, normalmente protesto, me quejo, hasta leo en la Biblia que dice acerca de eso, pero se me olvida orar. O sea, ha pasado últimamente, mi trabajo ha estado un poco flojo, la economía está un poco aquí como que inestable, como que yo por un lado digo, no, tengo que trabajar más, tengo que ahorrar, tengo que buscar, y leo lo que dice la palabra y sus promesas y que Dios es el proveedor y que no me debo afanar por estas cosas, pero no oro por eso. Estoy ahí como que a un punto, sí, la Biblia dice, tranquilo, Dios es el proveedor, o sea, si Dios cuida de las aves y cuida de las plantas, tranquilo, va a cuidar de usted, de su familia, pero se me olvida orar. No sé si le pasa a usted, no sé si como que en el momento en que más necesitamos orar, que es cuando viene la aflicción, a veces es cuando, como que la presión de la circunstancia me aleja de la oración, ¿cierto? Como que estoy tan afanado y tan preocupado por solucionar el problema que no oro. Y creo que es lo primero que debo hacer. Vuelvo y digo, no es que la oración cambie la voluntad de Dios, no, Dios es soberano. Él hace su voluntad siempre. Lo que la oración hace es que cambia las circunstancias, ¿cierto? Las historias que hemos leído es eso, va a pasar algo y la persona ora y el Señor no es que haya cambiado de planes, quizás era su plan original, pero cuando la persona ora, Dios cambia esa circunstancia que estaba afligiendo, ¿cierto? No siempre la cambia, Dios es soberano. Dios hace su voluntad perfecta en nuestra vida, aunque a veces eso no sea lo que más anhelamos y lo que estamos principalmente pidiendo. Nuestra oración no es para doblarle el brazo a Dios y olvidarlo y obligarlo a hacer lo que queremos que haga. Nuestra oración más bien es para sintonizarnos con Dios. ¿Recuerdan la palabra sintonizar? Los que crecimos unos años atrás, ¿recuerdan el radio? Que el radio tocaba a veces moverle, sobre todo en AM, ¿cierto? Un poquitico y ya se le iba la señal, o tocaba girarlo un poquito, o la antena del televisor, ¿cierto? Que tocaba girarlo un poquito para arriba hasta que le acomodaba, ¡ay, ya está bien, perfecto! Eso es sintonizar, es que algo quede perfectamente en sintonía, en dirección a esa comunicación. Eso hace la oración en nosotros, ¿sí? La oración no cambia la voluntad de Dios, ¿cierto? Él tiene sus planes perfectos y son mejores que los nuestros, pero sí nos pone en sintonía con Él, ¿cierto? Yo he escuchado historias de personas que han pasado por enfermedades, por situaciones devastadoras completamente, que yo digo, si yo las pasara, yo no sé si sería capaz de pasarlas. Pero esas personas las pasan y a veces las pasan con alegría y con gozo en su corazón y lo comparten. No, pero ¿cómo puede estar gozoso en medio de esto tan duro? Yo no podría. Y quizás el secreto es su oración, porque aprendieron a descansar en él, a decir, si esto que Dios permite no es lo que yo quiero, pero es lo que Dios permite, es porque es lo mejor. Es confiar en su soberanía, pero ante todo confiar en su amor, ¿cierto? Si confiamos en el amor de Dios, si lo que Él está permitiendo, si Él me ama, pues lo que Él quiere es lo mejor para mí. No lo entiendo, listo, no. El dolor que tengo, la enfermedad que tengo, lo que está pasando con mi familia, es muy doloroso. Pero si Él lo permite es porque eso va a ser lo mejor y va a dar un buen fruto, ¿cierto? Entonces es orar y confiar en la soberanía, pero vuelvo y digo, yo resaltaría en el amor de Dios, que Él nos ama. O sea, la Biblia dice que si entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Listo? No lo entendemos, yo no puedo explicar. O sea, a veces como que alguien le quiere contar, usted sabe que alguien está pasando algo y yo a veces digo, yo no quiero hablar con esa persona porque yo no sé qué le voy a decir. Yo no sé cómo voy a consolar a esa persona en medio de esta circunstancia, no sé qué le voy a decir, ¿cierto? Pero podemos confiar en el amor de Dios. Hay circunstancias inexplicables, pero la oración me debe llevar a confiar plenamente en Él. Hay diferentes clases de oración. La Biblia describe unas que se llaman ruego, rogativa, peticiones, clamor, súplica, intercesión. Son diferentes formas de oración. Todas ellas podemos nosotros usar de vez en cuando. La intercesión, ¿cierto? Interceder es orar por la circunstancia de otra persona, ¿cierto? Creo que eso hacemos cuando compartimos nuestras peticiones. Está pasando una persona, un hermano está pasando algo, oremos por esa persona. Eso es intercesión. Clamar es, ¿qué entienden ustedes por clamar? Como una oración más profunda, más intensa, más como que es algo que está.
Podemos orar de muchas formas, podemos orar de rodillas, sí, a veces es necesario ponerse de rodillas, ¿cierto? Podemos orar de pie, sí, cuando estamos aquí en medio de la reunión oramos de pie. Podemos orar sentados, ¿cierto? Podemos orar caminando. Bueno, acostados no lo sugiero. Pero sí, está bien, ¿cierto? Hay veces uno está en medio de su cama y dice, como a las 3 de la mañana que usted se despertó, no pudo dormir más y usted dice, si yo me levanto voy a asustar a mi esposa y a mis hijos. Ahora sí es cierto, sí. Eso, o está en el hospital, está enfermo, no se va a poder levantar, pero puede, o sea, la Biblia no es dogmática, es decir, es que tiene que ser en esta forma y posición, ¿cierto? Ahí está el Señor. Es maravilloso pensar como lo fácil que puede llegar a ser orar en esa medida, ¿cierto? Dios no nos dio unas condiciones excepcionales que usted tiene que llegar de X o Y manera. Ya para cerrar y como una manera de conclusiones, repasemos las instrucciones que leímos en comunión con Dios, de acuerdo a su voluntad, con fe y fervientemente. Esas características. Pero recalco algo, no pretendo ser exhaustivo con esas cosas. No digo es que si no es así, Dios no lo va a escuchar. No. Nuestra oración debe ser acorde a lo que la Biblia enseña y vuelvo y digo, ese madurar y crecer espiritual me debe llevar a tener oraciones más agradables delante del Señor. Pero recuerden lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Maravilloso, ¿cierto? O sea, como que dice, no sabemos cómo orar perfectamente, nadie va a hacer oración siempre perfecta y siempre tan correcta, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, o sea, Él sí sabe qué pedir por nosotros. Vuelvo y digo, qué chévere es cuando nos unimos más y más al Señor por medio de nuestra oración, por medio de la lectura de la palabra, y eso nos lleva a estar en sintonía con Dios, ¿cierto? Eso no nos daría tan duro cuando Dios dice no a una de nuestras peticiones, cuando Dios parece no cambiar las circunstancias, porque a veces oramos y oramos por algo y no cambian las circunstancias, pero confiamos en eso, que aún si estamos en Él, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, dice en Reina Valera, ¿verdad? Nuestra oración no es poderosa porque nosotros la hagamos perfecta, no es porque tiene que tener estos ingredientes, sino es que Dios está con una lista de verificación, sí hizo sí, agradecimiento, sí, súplica, sí, no, aquí le faltó, no, qué pena esta oración, la rechazo, no. No es tanto como eso, vuelvo y digo, sí, hay características que debe tener nuestra oración, pero no es una lista absolutamente rígida. Nuestra oración es poderosa porque va dirigida al Dios poderoso. ¿Listo? Nuestra oración no es poderosa porque yo haga la mejor oración y porque sea muy ferviente o porque sea aún muy constante. Nuestra oración es poderosa porque le estamos orando a aquel que todo lo puede. No estamos orando delante de una estatua. No estamos hablando solos cuando oramos. Pensemos en eso cuando nos arrodillamos o cuando tenemos el tiempo de orar. Pensemos que no estamos hablando solos, no estamos hablándole a alguien que está dormido o que está distante o que no nos escucha. Dios anhela escuchar nuestras oraciones. Estamos ante el Todopoderoso. Estamos aquel que está atento a nuestras oraciones. Salmo 34:15. ¿Quién me lo quiere leer en Reina Valera? Me gusta como lo dice ahí. Pablito, ¿me podrías ayudar? Tiene Reina Valera, ¿cierto? 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sus ojos atentos a los justos. ¿Sus ojos qué? Perdón, Pablito, ¿me recuerdas otra vez? Están, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor. Sus ojos están sobre ellos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué es estar atento, cierto? Es estar pendiente. O sea, imagínense, Dios siempre está pendiente de nuestras oraciones. Él quiere escuchar su oración y la mía, pero somos nosotros los que fallamos a esa cita que debiera ser diaria al menos, ¿cierto? Quizás podría ser mucho más. Vuelvo y digo, en el día a veces uno mientras conduce, mientras que hace algo, está orando, ¿cierto? Pero todos los días y en toda circunstancia vayamos en oración al Señor. Pensemos que Él es el que puede realmente cambiar esa circunstancia, ¿cierto? No exactamente en el punto que yo quiero que la cambie, no, sino de acuerdo a su voluntad y su voluntad
está acompañada de su amor, así que Él quiere lo mejor para usted y para mí. Quiero que descansemos en eso y quiero que eso nos anime a buscarlo en oración todos los días. Quiero que en esta semana que viene estemos pensando en esas cosas. Tengo una cita con Dios cada día para orar. Soy yo el que lo deja plantado porque el Salmo nos dice que Él está atento a nuestras oraciones. Digo, no solamente en la reunión que tenemos de oración, maravilloso, creo que chévere ver que el grupo ha crecido y chévere ver a los que aún no se conectan, sería maravilloso encontrarnos allí, pero no es solamente es el tiempo, sino también en cada día, en cada circunstancia. Hay tantas razones y motivos para orar. La Biblia dice que debemos orar por todo, 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 absolutamente, ¿cierto? Si algo bueno nos pasa, podemos dar gracias y si algo malo nos pasa, podemos pedirle al Señor que nos ayude. Podemos darle gracias, podemos alabarlo, adorarlo, confesar nuestros pecados. Acompáñenme a orar, por favor. Dios soberano, gracias porque tu palabra es clara en decirnos lo grandiosa y maravillosa que puede llegar a ser nuestra oración, Señor, porque va dirigida a ti, que eres el Dios todopoderoso, Señor. Perdónanos porque quizás nuestra oración es débil, corta o inexistente, Señor. Ayúdanos a entender que es un privilegio demasiado grande el que nos estamos perdiendo cuando no vamos en oración. Ayúdanos a descansar en la respuesta que traes a nuestra oración, Señor. A veces nos alejamos y nos afligimos porque no respondes de la manera en que nosotros estamos anhelando. A veces nos quejamos y decimos que no escuchas o que haces las cosas de manera que no nos gustan, Señor. Pero ayúdanos a descansar que eres un Dios de amor, que así como nosotros como padres humanos a veces les quitamos o les prohibimos algo a nuestros hijos es porque queremos lo mejor para ellos. Ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a confiar en que harás lo mejor, Señor, a no dudar de tu amor porque no hagas tu voluntad o la voluntad que nosotros anhelamos. Más bien te suplicamos, sigue haciendo tu voluntad porque es mejor que la nuestra. Ayúdanos más bien a descansar en ti, Señor, a que nuestra oración esté siempre acompañada de agradecimiento, Señor, sabiendo que eres bueno, que eres soberano, que eres poderoso. Ayúdanos a ver a Jesús. Lo entregaste a Él, Señor, como una muestra de que nos amas perfectamente, Señor. Él debería ser nuestro consuelo en todo momento. Oro porque nos despiertes a orar, Señor, porque no nos dejes dormir sin orar, Señor. A todos y cada uno danos un deseo de orar, Señor. Y si es necesaria la aflicción que nos que nos obligue a buscarte en oración, trae la aflicción a todos y cada uno de nosotros, Señor. No permitas que nos apartemos, no permitas que nos enfriemos, Señor. Tú conoces lo que somos y lo que necesitamos. Obra de acuerdo a tu soberanía, Señor. Y gracias porque hasta aquí nos has traído y te damos gracias por muchas oraciones que hemos elevado a ti y has contestado. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.